Hola, Dios te bendiga. Bienvenido nuevamente a este ministerio Defensores de la Verdad, hoy con un tema sumamente interesante, curioso e importante, titulado Veracidad de la Biblia. ¿Qué prueba tenemos de que la Biblia es un libro veraz? ¿Podemos confiar en la Biblia? ¿Podemos fundamentar nuestra fe en un libro tan antiguo? Bueno, lo que queremos hacer es presentar hoy una información muy importante, pero también a la vez sencilla. Va a ser corto el video. Vamos a ver algunas pruebas, algunas evidencias bíblicas que nos demuestran que la Biblia es un libro veraz, que no es meramente el hombre quien está detrás escribiendo el texto inspirado, sino que el verdadero autor de la Biblia es Dios. Entonces, sin más, vamos a ver esa evidencia, algo que puede ser de mucha utilidad para ti que tienes fe en la palabra de Dios, en la Biblia, y también para algunas personas que recién se empiezan a interesar en lo que Dios ha dicho. Así que vamos a ver las evidencias. Job capítulo 26 versículo 7 dice lo siguiente: Él, hablándonos de Dios, extiende el norte sobre el vacío y cuelga la tierra sobre la nada. Ahora, usted lee el texto y uno dice, bueno, ¿qué tiene esto de interesante? Todo el mundo sabe que la Biblia está flotando en que la tierra está flotando en el espacio. El asunto es que cuando Job escribió ese texto en su libro, cuando hizo ese comentario en cuanto a la tierra, la humanidad hacía mucho tiempo atrás, varios milenios atrás podríamos decir, y la raza humana no tenía forma de tener esta información a no ser por una revelación divina. Si Dios directamente no se lo hubiese dicho a la raza humana, porque todavía ni siquiera existían los aviones para volar y nadie había subido a una altura suficiente para saber que la Tierra estaba flotando en el espacio. Ese conocimiento es muy reciente en la historia de la humanidad. Nadie sabía. Bueno, de hecho ha habido muchas teorías, si usted investiga al respecto, la humanidad ha tenido muchas teorías en cuanto a la forma y el fundamento de la Tierra. Desde las teorías más ridículas e ilógicas, que la Tierra es cuadrada, que está fundamentada sobre una tortuga, que está montada en elefantes, etc. Toda clase de ideas tontas se han sugerido por parte de los científicos humanos a través de la historia, cuando ya la Biblia tenía la respuesta a esta cuestión, a esta pregunta. La tierra el norte está sobre el vacío y la tierra cuelga sobre la nada, sobre el espacio, sobre el universo. O sea, está ahí en el espacio flotando y nada la sostiene, solamente el poder de Dios y las leyes físicas que Él ha colocado para el universo. Ahora es interesante de que, bueno, ya la Biblia tenía la respuesta a esta pregunta. Incluso cuando los seres humanos y los grandes científicos de la Tierra tenían toda clase de ideas descabelladas sobre esto. El próximo texto lo encontramos en Isaías capítulo 40, versículo 22. Isaías 40, 22. Vamos a encontrarlo aquí. Isaías 40, 22 dice lo siguiente: refiriéndose a Dios, Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Ahora, recientemente los científicos se han cuestionado acerca de la forma que tiene el universo y se han sugerido toda clase de teorías. Ahora, si los científicos, en su mayoría, aunque algunos sí tienen esta fe, si en su mayoría se preocuparan por analizar lo que la revelación que Dios ha dado en su palabra, en la Biblia, pues adelantarían mucho en su conocimiento acerca del universo y el origen de las cosas. Literalmente, cuando nadie en la tierra tenía conocimiento al respecto y la gente aún pensaba que la tierra era plana y si avanzabas un poco podrías caerte al vacío, pues ya Dios había revelado que la tierra tiene una forma circular. Y si leen ese texto en algunas otras versiones, dice, por ejemplo, la Reina Valera Gómez dice que Dios está sentado sobre el globo de la tierra, o sea que la tierra tiene una forma esférica. En otras palabras, la tierra es redonda, no plana como muchas personas por muchos siglos creyeron en cuanto a la forma de la tierra. Y ya Dios había dado la respuesta en la Biblia.
Yo creo que todo esto es evidencia de que podemos confiar que el verdadero autor de la Biblia es Dios, quien está detrás de esta información. La mente humana no puede llegar hasta acá por simple imaginación. Es Dios quien está detrás de esta información. Es la única conclusión a la que podemos llegar para entender que hace muchos siglos atrás Dios había revelado esta información cuando todavía nadie había viajado al espacio ni había observado la Tierra desde gran altura. Así que, bueno, son evidencias claras. El próximo texto está en Génesis 15:5. Lo relevante de este pasaje es que por mucho tiempo se creyó que el cielo contaba con cierto número de estrellas. De hecho, los seres humanos intentaron contarlas, intentaron enumerar las estrellas y pensaban que lo que se podía observar desde el cielo eran las estrellas que componían solamente los cielos. No había otro número de estrellas porque la vista humana no podía llegar más lejos que eso. Sin embargo, ya Dios había revelado en la Biblia la información de que el universo es algo realmente infinito y el número de estrellas es imposible para el hombre tener esa información. Pero durante mucho tiempo se creyó que solamente existían las estrellas que podíamos observar y que eran contables, o sea, se podían contar solamente marcándolas en el cielo, pero eso era todo un disparate. Y ya la Biblia tenía la respuesta. Dice ahí en Génesis 15:5: y lo llevó fuera a Abraham y le dijo: mira los cielos y cuenta las estrellas, si es que las puedes contar. Y les dijo: así será tu descendencia. Otro texto, Jeremías 33:32, dice básicamente lo mismo en cuanto al número de las estrellas. Jeremías 33, versículo 22. Dice Jeremías 33:22: como no puede ser contado el ejército del cielo, ni la arena del mar se puede medir, así multiplicaré la descendencia de David mi siervo, y los levitas que me sirven. Bueno, aquí se compara el número de las estrellas que hay en el cielo, el ejército de los cielos, que es una expresión bíblica para referirse a las estrellas, a las galaxias, a todo el universo observable, que no se puede contar, ni así como tampoco se puede contar la arena del mar. Así de numeroso es el ejército del cielo. Bueno, la Biblia tenía la verdad, tenía la revelación y la información correcta en cuanto al universo, en cuanto a las estrellas y todas estas luces que aparecen en el cielo, cuando todavía el hombre estaba lanzando piedras para ver qué podía resolver en cuanto a todo lo que le rodea. Ya Dios tenía la respuesta. Ahora, no sé si usted conoce que hace un par de años atrás, uno de los métodos que se usó en la medicina para sanar a los enfermos era drenar la sangre. Se creía que por tener la enfermedad eso se debía a que la sangre estaba contaminada, y el asunto era pues drenar la sangre, y muchas personas se murieron por esta tontería. Muchos médicos recomendaban que para poder sanarse tenía que drenar la sangre, y bueno, se cortaban y ponían la sangre a drenar como un método de curación. Y ahora usted dice: bueno, eso suena tan descabellado, como que ponerse a drenar la sangre, botar sangre para ver si el organismo se mejora. Pues sí, eso se usó como un método científico, como una cuestión médica para solucionar ciertos problemas de enfermedad. Ahora, Levítico 17:11, el libro de Levítico 17, versículo 11, tiene la respuesta en cuanto a la importancia que tenía la sangre para el ser humano. Dice Levítico 17:11: porque la vida de la carne, de la persona, del ser humano, en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona, porque es la vida de la persona. Ahora, cuando la ciencia todavía como que no se había dado cuenta de esta información, ya la Biblia lo había dicho bien claro: la vida está en la sangre. ¿Cómo es posible que te pongas a drenar la sangre como un método curativo? Vas a acabar con la vida de la persona, porque el ser humano necesita su sangre para poder vivir, para funcionar. Sin embargo, esta ignorancia existía en el ser humano
porque no confiaba en la palabra de Dios y en lo que Dios había dicho. Si hubiese leído ese pasaje, pues hubiese tenido mucho más cuidado con esta temática. Ahora, en cuanto a la cuestión de la salud, el régimen pro salud y el mejor estilo de alimentación, recientemente hay mucho avance en esta temática también, y se promueve por medio de la internet, por medio de sketch, de videos, de información a través de la televisión y de los medios de comunicación, que el mejor estilo de vida, de alimentación para tener salud física y mental también, pues es una dieta pues vegetariana, vegana, sin azúcar, sin mucho azúcar, sin grasas, una dieta bastante natural, alimentación a base de frutas, vegetales, semillas, granos, y la ciencia hoy confirma eso. Hace un par de años atrás se recomendaba el alcohol, se recomendaba el tabaco como algo curativo, como algo de sanidad, pero hoy recientemente la ciencia descubre que eso no es la mejor alimentación, y se recomendaba comer mucha carne. Si se comía mucha carne, pues se tenía un organismo sano, pero hoy se descubre que la carne es uno de los agentes que produce enfermedad en el género humano, y constantemente en la televisión te recomiendan pues llevar una dieta más saludable, un estilo vegetariano, y algunas personas incluso son veganas, o sea, no comen nada, absolutamente nada que venga de origen animal, todo el origen de la naturaleza vegetal. Ahora, eso es algo reciente que los hombres descubren, que la ciencia descubre, pero que la Biblia lo había dicho desde el mismo Génesis, desde el principio. Génesis capítulo 1, versículo 29, Génesis 1:29, dice ahí: y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os será para comer. En otras palabras, este texto dice que el alimento original que Dios proveyó para la raza humana, para ti, para mí, para el hombre, lo que Dios había pensado que debía sostener la vida del hombre, era alimento de origen vegetal, no de origen animal, ni con grasas, ni procesados. Todo eso acaba con la salud del hombre. Ahora la ciencia y los doctores, los médicos hoy descubren esto y se lo presentan al público, al hombre, pero si hubiésemos creído en lo que Dios dice en su palabra, pues hubiésemos tenido esta información desde hace mucho tiempo. Ahora, pregunto nuevamente, ¿es la Biblia un libro veraz? ¿Hay veracidad en la Biblia? ¿Podemos confiar en la Biblia? Pues yo creo que sí, porque la misma Biblia nos da mucha prueba, mucha evidencia de que podemos confiar en ella, de que Dios es un poder sobrenatural, sobrehumano, con un conocimiento mucho más avanzado y adelantado a su época de lo que el hombre podía llegar. Eso demuestra que es un libro inspirado por Dios, que es Dios quien está detrás de su palabra, de su revelación. Si eres ateo, pues deberías considerar toda esta información. Ahora, Proverbios 24:13 dice allí que la miel es buena, que debemos comer de la miel. O sea, la Biblia te habla de salud, del mejor estilo de alimentación, te habla de cosas que te pueden sanar. Daniel 12:4 nos indica allí que la ciencia aumentaría, pero cuando la ciencia estaba todavía en oscuridad, en mucha oscuridad, ya la Biblia profetizaba, no solo ya te daba información acerca de las cosas que luego la ciencia iba a descubrir, te daba toda esta información hacía muchos siglos atrás. Entonces también la Biblia profetizó que el hombre algún día se iba a dar cuenta de estas cosas. Por donde quiera podemos encontrar información acerca de la veracidad de la Biblia. La Biblia te habla de todas las áreas donde la ciencia se enfoca: el origen del hombre, la biología, la química, la física, la geografía, los arqueólogos, la paleontología, de todo lo que antropología, todo lo que se te puede ocurrir, todas las áreas de la ciencia que se estudian hoy, pues la Biblia habla sobre esas temáticas y te da información clara. De hecho, no es nada oculto que muchos arqueólogos se basan en la información que la Biblia nos da
para luego investigar, buscar acerca de eso, y se ha comprobado que la Biblia lo que decía en cuanto a historia, pues es veraz, y así se ha cumplido o se comprobó que era cierto, donde todavía no había ninguna evidencia, ningún manuscrito. Pues al investigar, al excavar, se han descubierto objetos y ciertos documentos que demuestran que lo que la Biblia mencionaba hace mucho tiempo como historia, pues es cierto. Bueno, yo creo que hasta aquí, espero que esto te haya hecho pensar al menos, y despertar esta curiosidad por este libro tan impresionante, un libro que le ha costado la vida y el derramamiento de sangre a muchas personas simplemente para conservarlo, porque tristemente la historia nos cuenta que el mayor ataque que ha recibido la Biblia vino pues de la misma iglesia, de los mismos que se supone que creen en la Biblia y que sustentan su fe en la palabra de Dios. Fue la misma iglesia, la iglesia católica en la Edad Media, quien se ocupó de enterrar la Biblia, de destruir esa información, de ocultarle al público lo que la Biblia tiene que decir en cuanto a la voluntad de Dios, porque esta iglesia corrupta se había mezclado con paganismo, con la política, y su política era para que no descubriera el pueblo, el mundo no descubriera la verdad en cuanto al evangelio, y se liberara, alcanzara la libertad del yugo de esclavitud que tenía la iglesia en oscuridad, oprimiendo a la gente, aprovechándose del miedo para obtener un beneficio de las personas y controlar las masas y controlar al mundo, manipular la mente de las personas. Pues ocultó y enterró la Biblia para que nadie descubriera la verdad. Sin embargo, deberíamos dar gracias a la Biblia, que gracias a ella pues surgió la Reforma Protestante, hubo un Lutero, un Calvino, un Juan Hus, personas que protestaron contra este ataque que se le hizo a la verdad bíblica, y descubrieron muchas verdades y las sacaron a la luz. Y es por eso que el mundo se observa la libertad que hay en el mundo, en ciertas áreas, en ciertos lugares, localidades, y el avance científico. Pues si usted no lo sabe, no lo entiende, todo se lo debemos a la revelación de la Biblia, a que hubo una reforma protestante en el año 1517 con Martín Lutero, y salió a luz mucha información que estaba oculta por la misma iglesia en cuanto a la Biblia. Y esta libertad que surgió, la libertad religiosa con la Reforma Protestante y la publicación de la Biblia, la distribución de la Biblia de forma masiva, pues es lo que disipó estas tinieblas de oscuridad que existía en el mundo. Y el avance científico comenzó porque estaba detenido por un poder, un sistema que quería controlarlo todo, que era lamentablemente la Iglesia Católica, lo que la Biblia llama también en algunos otros lugares el anticristo. Este es el anticristo que la Biblia señala, cuando se quiere controlar y levantar en contra de Dios, porque cualquier poder que se opone y quiere controlar la información de la Biblia, pues es anticristo. Ahora, ¿qué más podríamos decir en cuanto a la confianza que podríamos tener en la Biblia? En mi opinión, no existe argumento o información más relevante que podría demostrar la veracidad de la Biblia más que las profecías bíblicas. Las profecías de tiempo y las profecías de los acontecimientos finales es quizás el argumento más significativo que demuestra la veracidad de la Biblia, porque nadie podría negar que es Dios, al menos a un poder sobrenatural, quien está detrás de la Biblia, cuando se leen las profecías y se comprueba que estas profecías pues se han cumplido, incluso con las fechas y el tiempo exacto que fue anunciado. Nadie pondría en duda el origen celestial y el origen divino y, bueno, podríamos decir paranormal, o sea, algo que se sale del conocimiento humano y científico, pues no tendría ninguna explicación para esta clase de eventos. Las profecías bíblicas, profecías que anunciaron el tiempo exacto y la forma exacta en la que se cumplirían ciertos eventos.
Y la Biblia tiene mucho que decir en cuanto a esto. Incluso si usted quisiera tener un panorama de lo que está pasando ahora en este tiempo actual, debería leer Mateo capítulo 24 con Lucas 21, pues no hay mejor descripción de todo lo que está ocurriendo ahora sobre la tierra que lo que la misma Biblia tiene que decir en cuanto a las profecías del tiempo del fin. Pues la Biblia te da una descripción real y muy exacta y precisa de lo que se está observando en el mundo. En estos días vamos a tener un video en cuanto a esto, las profecías bíblicas y lo que se dice en la Biblia en cuanto a cómo estaría el mundo justo antes del tiempo del fin y de la segunda venida de Cristo. Usted debería leer su Biblia. Las profecías de tiempo podríamos mencionar, por ejemplo, la profecía de Enoc. Enoc profetizó la destrucción del diluvio. Y por todo el mundo podemos observar evidencias científicas, evidencias físicas de que realmente hubo un diluvio universal. En la descripción de este video dejaré un link de un documental muy importante que está en YouTube. Un documental que habla sobre el diluvio y las pruebas científicas que hay sobre la Tierra, las pruebas físicas de que realmente hubo un diluvio universal, y todo eso comprueba la veracidad de la Biblia. Enoc profetizó sobre este diluvio y de hecho puso un tiempo específico con su hijo Matusalén. Matusalén anunciaba su propia vida, anunciaba la llegada del diluvio, y Noé habló en el profeta Noé se cumplió esta profecía. Abraham también profetizó los 400 años que estaría su descendencia, los hijos de Israel, en Egipto, y así se cumplió precisamente. Jeremías profetizó sobre la nación judía que estaría cautiva 70 años en Babilonia, y así se cumplió precisamente. Daniel profetizó que 490 años estaría predeterminado para la nación de Israel, y así se cumplió. Al finalizar los 490 años, Dios terminó su compromiso con el pueblo de Israel y se levantó la iglesia cristiana. De hecho, en esos 490 años se profetizó la llegada del Mesías en el tiempo preciso, y así se cumplió cuando Jesús vino aquí a la tierra. Daniel profetizó también 2300 tardes y mañanas sobre la purificación del santuario. Así se cumplió precisamente en tiempo exacto, y surgió este movimiento especial que usted conoce, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, con una misión y un mensaje único sobre la tierra, anunciando la pronta venida de nuestro Señor y alertando al mundo sobre un poder malévolo que quiere controlar las conciencias y manipular, destruir la Biblia, atacar las verdades bíblicas y manipular la mente de todos los seres humanos. Sin embargo, nosotros no podemos caer en este gran engaño. Así que espero que este video haya sido de utilidad, haya sido de beneficio para ti. Hay pruebas realmente válidas, pruebas bien documentadas y bien obvias que demuestran la veracidad de la Biblia. La Biblia es un libro en el que podemos confiar y basar nuestra fe. La misma Biblia nos ha dado claras evidencias sobre su veracidad, tanto histórica como científica, y también con un conocimiento que va más allá de la mera sabiduría humana. Que Dios te bendiga. Espero que puedas compartir este video con otras personas si crees que puede ser de beneficio para alguien. Próximamente tendremos buenos estudios bíblicos, buenos análisis de algunas doctrinas y de importancia vital en la palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Te invito a suscribirte al canal, a compartir esta información, a estar al tanto, porque vamos a subir información realmente importante en cuanto a las verdades que la Biblia presenta sobre el Evangelio. Que Dios te bendiga. Maranatha.